Amigo, espera, no vas a creer esto. ¿Y si te dijera que la película más sorprendente del año la protagonizan ovejas? No, no es un error, no estoy loco. Bueno, sí, un poquito. Y sí, aunque parezca increíble, tiene un 96% en Rotten Tomatoes. Quédate, porque esto se pone bueno y con mucho pastoreo. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, su canal de confianza para las noticias más importantes del mundo del cine, las series y la cultura geek. Y hoy les traigo una noticia que literalmente no me esperaba tener que reportar en mi vida como cinéfilo, pero me encanta. Hoy hablamos de las ovejas detectives, o como la llaman en su versión en inglés, The Sheep Detectives. Y sí, ya sé lo que están pensando. ¿Renerdo, me estás tomando el pelo? No, para nada. De hecho, ojalá alguien me hubiera tomado el pelo antes de que yo investigara esto, porque ahora estoy genuinamente emocionado por una película de ovejas detectives, y la verdad no sé muy bien cómo procesar eso. La película llega a cines el 7 de mayo de 2026. Ya mero. La dirige Kyle Balda, que si su nombre no les suena de nada, es el mismo director que estuvo detrás de varias producciones de Illumination Entertainment. O sea, el tipo sabe lo que hace con animales animados y familias en una sala de cine. Ahora bien, la premisa. Aquí está la cosa. Un pastor que cada noche le lee novelas policíacas a sus ovejas aparece muerto, y sus ovejas deciden investigar el crimen. ¿What? Así, sin más, las ovejas toman el control de la investigación. ¿Y saben qué es lo más loco? Que eso suena a parodia barata de 3 pesos y sin embargo, los críticos que la han visto dicen que funciona. No solo funciona, funciona muy bien. Sí, increíblemente. El guión está escrito por Craig Mason. Sí, ese Craig Mason, el mismo que escribió The Last of Us para HBO, el mismo que nos hizo llorar con Joel y Ellie. Ese señor decidió que su siguiente proyecto sería Ovejas Detectives, y honestamente, con esa trayectoria, ¿quién soy yo para cuestionarlo? La historia está basada en una novela de Leonie Swan publicada en 2005, que fue un éxito enorme en Europa, especialmente en Alemania, donde se vendieron más de 2 millones de copias. ¡2 millones! De un libro sobre ovejas detectives. Europa, siempre un paso adelante. ¡Wow! Pero esperen, porque aquí viene lo que de verdad me sorprendió. Esto no es solo una comedia familiar, hay algo más oscuro debajo de toda esa lana. Cuando digo 96% en Rotten Tomatoes, no les estoy hablando de 3 críticos y un blogger. Estamos hablando de un consenso sólido antes del estreno. Para que tengan contexto, Knives Out de Rian Johnson, que es básicamente la referencia moderna del misterio bien hecho, tiene un 97%. Estamos hablando de ese nivel de recepción crítica para una película de ovejas. Y justamente, Knives Out es una de las comparaciones que más se repiten en las reseñas. Los críticos la describen como una mezcla entre Babe, ese clásico del cine familiar de los 90 con el cerdito, y Knives Out, lo cual es una combinación que nadie en la historia del universo había imaginado, y sin embargo, aquí estamos. Lo que más destacan los críticos es el equilibrio. Dicen que la película funciona en 3 niveles al mismo tiempo, como comedia, como historia de misterio y como relato emocional, y que ninguna de esas capas aplasta a las demás. Eso es técnicamente muy difícil de lograr. Muchas películas intentan eso y terminan siendo un desastre de tonos mezclados. Aquí parece que funciona. ¡Wow! ¿Por qué? Principalmente porque el guión no tiene miedo de ir a lugares incómodos. Sí, hay humor, hay situaciones absurdas, hay momentos claramente pensados para hacer reír a niños, pero también hay una exploración directa de temas como la muerte, el duelo y el trauma. En una película de ovejas. Repito, en una película de ovejas. Y si piensan que eso ya es suficiente para venderles el boleto, esperen a escuchar el reparto, porque esto sí que no se lo esperaban. Bryan Cranston, Hugh Jackman, Emma Thompson, Patrick Stewart, Julia Louis-Dreyfus. ¿Alguien más sintió que le cayó un balde de agua fría? Porque yo sí. Ese es el elenco de voces de Las Ovejas Detectives. Literalmente podrías hacer 3 películas de premios con esos nombres y nadie se quejaría. En cambio, decidieron prestarse para interpretar ovejas y sospechosos de asesinato en el campo escocés, y yo los respeto profundamente por eso. Bryan Cranston da la voz del carnero Sebastian,
que según varias reseñas, tiene una escena que ya está siendo calificada como uno de los momentos más emotivos de la película. Bryan Cranston, el hombre que interpretó a Walter White, haciéndonos llorar como carnero. La vida es hermosa, gente. Julia Louis-Dreyfus también recibe menciones especiales. Los críticos dicen que su trabajo es sorprendentemente matizado para lo que es esta producción. O sea, está actuando de verdad, en una película de ovejas. Ahí tienen otra razón para verla. El único punto débil que señalan algunas reseñas es que los personajes humanos de carne y hueso tienen un tono demasiado exagerado, como si pertenecieran a otra película. Eso puede romper un poco el ritmo, pero no es algo que arruine la experiencia en general. Es un bache menor en un camino que, según la crítica, es bastante sólido. Pero hay algo más, algo que la convierte en una película que vale la pena discutir más allá del entretenimiento, algo que me hace pensar que esto va a dar mucho que hablar después del estreno. Las ovejas detectives tiene un subtexto que no se esconde mucho si uno sabe dónde mirar. La película introduce, de manera orgánica y sin ponerse moralista ni pesada, una reflexión sobre cómo los humanos vemos y tratamos a los animales, especialmente en el contexto de la industria ganadera. Y eso, en el contexto de una historia donde las ovejas son las protagonistas inteligentes que resuelven un crimen, mientras los humanos andan dando tumbos sin entender nada, eso es bastante poderoso. Lo inteligente es que no se convierte en un documental de Netflix sobre el sufrimiento animal. No, mantiene su tono accesible, su humor, su corazón. Pero si uno quiere ver esa capa, está ahí. Y eso, en cine familiar, es raro, es muy raro. Pero lo aplaudo. Esto viene directamente de la novela original de Leonie Swan, donde esa crítica también existía. La adaptación la mantiene, pero la suaviza justo lo suficiente para no alejar a la audiencia familiar. Eso requiere habilidad, y Mazin, al parecer, la tiene. Ahora bien, ¿por qué importa esta película más allá de ser una curiosidad simpática? Porque el cine familiar en acción live prácticamente no existe. Piénsenlo. Cuando se estrena una película familiar, casi siempre es animación. Y no digo que la animación sea mala, para nada. Pero Las Ovejas Detectives llega como una rareza, live action, con animales reales, una historia original y un tono que no subestima a su audiencia. Y en un mercado donde el cine familiar muchas veces se siente como producto industrial diseñado para entretener sin molestar a nadie y políticamente correcto, una película que se atreve a hablar de duelo, trauma y el trato a los animales, todo dentro de una comedia de misterio con ovejas, eso merece un aplauso, o al menos una entrada de cine. ¿Qué opinan ustedes? ¿Le van a dar una oportunidad a Las Ovejas Detectives o les parece demasiado extraña la premisa? Déjenme su respuesta en los comentarios, que me encanta leerlos y platicar con ustedes. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.